¿Cómo están, queridísimos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, día jueves. Ya como avanza la semana y se empieza a ir de a poco el mes de noviembre y se empiezan a acercar las elecciones, pero esta semana ha sido una semana marcada por una elección particular, y es la elección presidencial de Argentina, y de eso vamos a estar conversando acá en Nuevas Voces en nuestros habituales jueves de historia. Cada jueves conversando, dándole perspectiva histórica a los distintos sucesos que va viviendo el mundo, que va viviendo por supuesto Chile. Ha sido un año cargadísimo, entre 1973, los 50 años, en fin, distintas elecciones. Chile vive procesos políticos intensos, pero el mundo no se queda atrás. Ya está con nosotros Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación de República. Bienvenido, Alejandro, a Nuevas Voces de Agricultura. ¿Cómo estamos? Muy bien, un poco más viejo nomás, pues Efectivamente. Tuve cumpleaños, así que el día lunes. Muy contento, muy bien y feliz de estar acá nuevamente en Nuevas Voces. Tenemos, Alejandro, un tema que es interesante, que da para mucho, porque tiene una perspectiva propiamente argentina, una latinoamericana, algún impacto tendrá en Chile, podemos conversar en algunos minutos más, pero lo cierto es que el pasado domingo, hace tan solo 5 días, Javier Milei salió electo presidente de Argentina, obtuvo una distancia de casi 12 puntos porcentuales respecto al candidato y ministro de Economía del actual gobierno de Alberto Fernández, Sergio Massa. Javier Milei, que es una figura política en sí misma interesante, novedosa, un verdadero fenómeno político de muy corta duración, muy rápidamente muy exitoso. Una primera pregunta: ¿cómo lees el resultado de la elección argentina antes de entrar al impacto que tiene en el concierto del continente? ¿Cómo lees la elección de Argentina? ¿Qué muestra una elección también además tan poco peleada, ¿no? Porque al final es bien contundente el resultado en las urnas, y el triunfo de Milei es absolutamente inapelable. Yo creo que hay 3 cosas que son fundamentales para tener un primer análisis. Primero es la figura de Milei. Milei logró construir un liderazgo potente, único, especial, con esta idea del león que ruge, que enfrenta cara a cara, que es capaz de desafiar al establishment, a la casta, como él le llama, y en ese sentido logró tener un liderazgo importante que tuvo su momento culminante, no en la primera vuelta, sino en las PASO. Ahí sorprendió a todo el mundo, obtuvo el primer lugar, y había alguna gente que lo había ninguneado, se lo empezó a tomar en serio, pero Milei ahí pasó a ser una figura relevante en la política internacional, y ciertamente en la política electoral de Argentina. Esa es la primera idea. La segunda cuestión: Milei no gana solo, Milei gana con el apoyo de Macri y Bullrich, y eso habla de cómo son los países con segundas vueltas, o cómo es necesario conformar mayoría amplia. Lo hemos discutido aquí, Tomás, siempre hemos sido claros que mientras más ofertas tenga la ciudadanía es mejor. Pero las segundas elecciones, las segundas vueltas, claro, son binarias. Son dos de manera que ahí hay que tomar decisiones. Y la gente que tiende más hacia la izquierda, bueno, tomará una decisión, Boric, por ejemplo, o Kast, Guillermo Piñera. ¿Es el ideal cada uno de esos candidatos? Probablemente no, probablemente en primera vuelta tenía otro, pero hay que tomar decisiones. Eso es lo que ocurre en Argentina. Y en 48 horas, Mauricio Macri y Patricia Bullrich estaban alineados con Javier Milei, a pesar de lo duro que había sido el enfrentamiento en la primera vuelta. Y yo creo que ese es un hito central en la campaña, porque en la primera vuelta se podía leer como la victoria de Massa o como la derrota del kirchnerismo por la suma de oposiciones. Y yo, que esa es la lectura que propuse aquí en este mismo programa después de la primera vuelta. Y el tercer hito que me parece relevante es la derrota del peronismo, kirchnerismo, cristinismo, fernandismo, o como se le llame. Prácticamente no hay analista que no hubiera sostenido que la segunda vuelta era una elección muy peleada, voto a voto, que hubieran pensado que aún así Massa tenía más posibilidades que Milei por distintas razones, y sin embargo la victoria de Javier Milei fue contundente, y a contrario de la derrota de Massa y del gobierno fue realmente estrepitosa. Y en este sentido marca un giro relevante en la política trasandina, porque el gobierno de Alberto Fernández ha sido muy negativo para la calidad de vida de los argentinos. Y si eso no tiene costo, a la larga hay algo que no está funcionando. Y me parece que, si bien hoy día la situación es difícil hacia adelante, al menos se abre una esperanza
en Argentina de enfrentar las cosas de manera diferente. Va a ser muy difícil, no va a tener resultados de buena primera, pero yo creo que la derrota es lapidaria del kirchnerismo. Alejandro, lo comentamos después de la primera vuelta, pero creo que es interesante tratar de contextualizar el panorama político argentino, que es un panorama que uno podría considerar un poco, un tanto, o sea, es bastante distinto al chileno. Hay cosas que se pueden sacar de ahí, replicar, y hay otras que simplemente responden a la lógica local. Y es interesante verlo en el discurso que da Javier Milei el domingo en la noche, porque él dice, empieza la etapa de reconstrucción de Argentina, se acaba la decadencia, hoy es el primer día del fin de la decadencia, es el primer presidente no kirchnerista después de Macri, pero él, en su análisis, incluso de algún modo mete al gobierno de Macri en la década de decadencia, ¿no? Básicamente dice, aquí va a haber realmente un antes y un después. Entrevistas después de la elección, fue la misma línea, dijo, yo comparto con Javier Milei que aquí ya no hay espacio para gradualismo, no hay espacio para titubeo, esto tiene que ser inmediatamente un cambio de giro total en la línea de lo que ha anunciado Milei. ¿Cómo ha sido la Argentina del 90 a la fecha? ¿Por qué Javier Milei dice hoy es el fin de la decadencia? Mira, sí, son dos cosas distintas. Lo primero, una cosa de discurso. Yo creo que el discurso de Javier Milei el domingo fue un gran discurso. En la primera vuelta a mí me parece que el mejor discurso fue el de Massa, superior al de Bullrich y al de Milei. Me parece que el discurso de este domingo de Javier Milei, del presidente electo de Argentina, fue un gran discurso en el contenido, en la forma, en el análisis y en la esperanza. Y yo creo que eso es valorable. Ahora, ¿por qué él dice que Argentina tiene una decadencia? Si tú te fijas, la decadencia a él la arrastra un poco más atrás. Por ejemplo, a 1946-53, a la época del general Perón y de Evita. Y si lo traes hacia el presente, yo creo que no es del 90 hacia acá. Eso vendría a ser un análisis más chileno de la situación. Es del 83, de la restauración de la democracia hasta acá. Si tú miras el primer gobierno de la restauración democrática, que es el de Raúl Alfonsín, fue un completo fracaso. Fue un fracaso no político, fue un fracaso económico-social. Y desde ahí en adelante Argentina, salvo el gobierno de Menem, que tuvo algún despertar más o menos relevante, y el primer gobierno de Kirchner por los commodities, la verdad es que ha ido de tumbo en tumbo, de renegociación a renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y otro tipo de cosas. Lo que dice Javier Milei es que eso debe acabarse, esto de vivir del Estado, de profitar del Estado, de las prebendas, de los privilegios para los políticos. Eso es lo que se tiene que acabar. El problema que tuvo Macri es que el primer año, el que podría haber hecho, a Macri no le faltó visión, probablemente le faltó decisión. También votos, habría que ver cómo se hubiera comportado el Congreso en su momento, pero si él hubiera sido más arriesgado, a lo mejor podría haber enfrentado a la oposición a la realidad social, a la realidad política, y no hizo ese aporte. Ojo que ese análisis lo hizo en Chile al final del primer año Axel Kaiser. Dijo, se acabó el gobierno de Macri, o sea, Macri no hizo los cambios que tenía que hacer, ya no hay nada que esperar para adelante. Milei va a tener el mismo escenario y lo que él está planteando es que se necesita un cambio de mentalidad, un cambio de giro. Que ojo, aquí se podría aplicar la máxima del presidente Gabriel Boric. Aquí el pueblo argentino ha avanzado más rápido que su clase política. O sea, la decisión del pueblo argentino no es la que esperaría el Congreso Nacional del país vecino. Entonces habría que ver si son capaces de ajustarse a lo que está demandando la sociedad o por el contrario van a seguir atados a lo que ha sido Argentina en estos últimos 40 años del 83 al 2023. Cuando Macri dice no hay espacio para gradualismo, es que los problemas son muy graves. O sea, el problema de la inflación es el más visible, pero el problema es realmente estructural, el de los negocios de la política, el del Estado omnipresente y omniabarcante, y lo que es más terrible, porque lo que uno ve es ese Estado omniabarcante, pero lo que uno no ve es el despliegue potencial del sector privado, de la libre iniciativa privada, de la propiedad privada, de la capacidad creadora de las personas, de todo lo que surge cuando se permite el despliegue de ese sistema de mercado, social de mercado, de libre mercado, que al final el que muestra la creatividad y el progreso.
Alejandro, dediquémosle un segundo, un capítulo al fenómeno Milei, porque es bien interesante la figura de Javier Milei. Primero porque es difícil de analizar. Algunos lo han tiltado de populista, otro de ultraderechista, otro de extremista. Yo diría la prensa internacional en general ocupa sus epítetos para referirse indistintamente a personas que son bastante distintas, pero es una forma como de encasillarlo. Él es un personaje bien interesante porque tiene una actitud muy frontal, en muchos casos bastante irrespetuosa, rayando con lo rupturista, pero bastante irrespetuosa de la crítica o el ataque personal. Es una figura que hasta hace 7, 8 años no tenía ninguna relación con la política, un economista, profesor, que salta al plano político precisamente por la situación económica y de ahí se dedica a la discusión política. Que inicia con un discurso contrario a toda la política existente en Argentina y que termina ganando con el apoyo de una parte importante de esa política argentina. Crítico por dar ejemplos con el Papa Francisco. Hoy, hace pocos días recibió un llamado al Papa Francisco amistoso. Sí. Entonces, es interesante el personaje porque cuando uno lo ve a buenas de primera, este personaje es como un loco, digamos, que dice garabato, en fin, pero que de algún modo cala en la sociedad argentina, despierta una reacción muy potente, particularmente en las nuevas generaciones argentinas, que votan mayoritariamente por Javier Milei, incluso en la primera vuelta, y de algún modo va simbolizando esa esperanza. ¿Cómo entender el fenómeno Milei, que es un fenómeno electoral, yo diría, de los más exitosos del mundo, que en 5 o 6 años se transformó en presidente de la República? Primero hay que entenderlo en Argentina, no es un fenómeno exportable. Yo no sé si te pasa a ti o a los auditores, pero yo encuentro chocante el modo como él se refiere a los opositores políticos. A mí me parece que no es la forma de referirse ni en algún minuto al Papa, ni al presidente de la República, ni a otro. Pero si tú miras programas de humor, programas políticos argentinos, programas de análisis, es una forma habitual. Entonces no es habitual, sí. Y es muy raro llegar a las manos o a mayores. Entonces hay que entenderlo como una cultura, como una forma de ser, mezcla italiano, español, y yo creo que tiene su lógica interna. Segundo lugar, lo que tuvo que buscar Milei por fuera del circuito político es posicionamiento, y él lo que logra hacer es crear un personaje por una parte y construir un discurso. El discurso lo tenía fácil, discurso era el discurso liberal, como él dijo en su discurso el domingo, es un liberal libertario, pero en cambio crear el personaje, yo creo que tiene algo de dejarse esa melena, de tener ciertas frases de cierre, claro, y cosas por el estilo. Yo veo ahí una construcción de un personaje y que lo hace razonablemente bien. Lo otro es que él, con aquellas cosas que considera malas, la casta, los negociados, los abusos del poder, los que se benefician de los dineros fiscales y todo eso, es absolutamente intransigente. O sea, no tiene posiciones de medias tintas, lleguemos a un acuerdo, veámoslo, es absolutamente intransigente. Y logra bypasear al sistema político, en eso tiene algo de populista, para relacionarse directamente con la población y decirle, mire, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que nosotros pensamos. Y en ese sentido a mí me parece que se plantea independiente del resultado, porque Milei podría haber perdido. Ya hasta las PASO era exitoso y lo había logrado y había hecho algo que otros en generaciones no han podido hacer. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto? Que es una cosa que vamos a tener que aprender de a poco. Que él ha ido conformando equipo entre los liberales, y tiene más o menos un gabinete armado, y con las personas del PRO, del macrismo, que decidieron sumarse a la segunda vuelta. Lo que él va a tener que mostrar ahora es el talento político para administrar ese equipo, para ponerle metas claras y plazos fijos, y luego para tener logros, porque no basta tener discurso, hay que tener logros en política. Eso es lo que te mide, y lo que se ve, Tomás, es una cosa muy clara para terminar. Las lunas de miel duran cada vez menos, o sea, se la van a cobrar temprano a Milei. Y una cosa, si tú miras la última, puedo equivocarme en el número, pero no por mucho, si tú miras las últimas 20 elecciones en América Latina, de los últimos 3, 4 años, en 18 o 19 ha ganado la oposición. Entonces no vaya a ser que a Milei le ocurra lo mismo si es que se produce un desencanto, desesperanza entre
sus seguidores o un sector importante de la población que se plegó en la segunda vuelta a su candidatura. Estamos conversando en este jueves de historia, queridos amigos, con Alejandro San Francisco, acá en Nuevas Voces. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial en esta conversación sobre, por supuesto, la elección argentina, el triunfo de Javier Milei como presidente electo, el impacto que tiene, la explicación que hay que entender, por supuesto, en el propio país, pero también el impacto que puede tener en Latinoamérica, también en Chile, así que eso vamos a estar conversando a la vuelta de la pausa acá con Alejandro San Francisco en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con el historiador Alejandro San Francisco, académico de la Universidad de San Sebastián, director de formación de República, acá en la 92.1 FM, a propósito del triunfo de Javier Milei en las elecciones argentinas y el impacto que eso tiene, por supuesto, no solo en la política argentina. Vamos a conversar ahora lo que impacta o lo que influye eso en el panorama político latinoamericano y también algo, por supuesto, lo que tenga relación con Chile. Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y seguimos conversando acá en la 92.1 FM. Posgrados de la Universidad de San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un orto de cables que ha generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Lo mejor de trabajar en BCI es que puedes contribuir desde tu propósito a hacer una diferencia en la vida de las personas y de la comunidad. Y Carlos Herrera, máster en aceros y más administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesites para la realización de tus proyectos. Más información en carlosherrera.cl. Y descarga certificado, revisa tus ahorros y chatea con el asistente virtual dentro de la aplicación y el sitio privado de AFP Capital, porque queremos ser tu AFP. Por supuesto, queridos amigos, recordarles la invitación, si usted se quiere sumar a la comunidad de Nuevas Voces vía WhatsApp, nos puede escribir al número más 569-3954-8470. Un WhatsApp al más 569-3954-8470 y podrá entrar a participar a la comunidad de Nuevas Voces, donde estamos mandando información, por supuesto, lo mejor de cada programa y distintas noticias interesantes que vamos comentando en nuestros programas todos los días, acá a las 13 horas en Agricultura, pero también en el canal de YouTube de Nuevas Voces Chile, con el programa Sin Anestesia del Dr. Acosta todos los días jueves a las 20 horas. Alejandro, ¿cuál es el impacto de la elección de Milei en Latinoamérica? Tú bien comentabas que una inmensa mayoría de elecciones que ha habido en los últimos años ha significado un triunfo para la oposición a los gobiernos. Es lo que ocurrió, por supuesto, en Chile, es lo que ocurrió en Colombia, es lo que ocurrió en Ecuador, es lo que está pasando en distintos lugares en que efectivamente es lo que pasó en Brasil, por supuesto, con el nuevo triunfo de Lula por sobre Bolsonaro. Es decir, pareciera ser que hay un castigo a los gobernantes, es lo que pasó en Estados Unidos, incluso si uno se quiere ir para allá. Y es entre paréntesis, es entre comillas lo que pasó en España, porque hay una cuestión interesante que algún día podríamos conversar, pero en España hay una situación también particular estos días. Entonces, hay una suerte de castigo a quien está gobernando, gobiernos, digámoslo así, con condimentos bastante especiales como la pandemia y la crisis económica que produjo prácticamente en todos los países la pandemia del coronavirus. Pero hay una cuestión interesante porque Latinoamérica ha vivido olas. Yo diría que a comienzos del 2010 y los años siguientes se hablaba de una ola de retirada a los socialismos del siglo XXI y el triunfo de distintas figuras de centro derecha en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Chile con el presidente Piñera. Hubo una suerte como de rebote en los últimos años de triunfo de figuras de izquierda. ¿Cómo se enmarca el triunfo de Milei, que es una figura en una derecha, a mí no me gusta el epíteto ni extrema derecha, pero una derecha muy clara, muy confrontacional, muy dispuesta a transmitir su oposición clara a la izquierda, como tú decías, en muchos temas sin puntos medios? Si Milei en muchos temas, como lo ha dicho, como lo ha tomado las decisiones en los primeros días después de salir electo, no ve puntos medios. Por ejemplo, decía el otro día, el equilibrio fiscal no se negocia, ministro que gasta más de lo que tiene, lo hecho. O sea, así de fácil, ¿no? Entonces es interesante cómo eso puede impactar en el concierto latinoamericano, que además va a enfrentar elecciones como siempre en los próximos años. Lo primero que me gustaría decir es que yo creo que esta es la elección potencialmente más importante y decisiva de la historia de América Latina en el siglo XXI, desde la elección de Hugo Chávez en Venezuela. O sea, la elección de Javier Milei es crucial para América Latina. Así como la elección de Hugo Chávez significó el inicio de la ola del socialismo en el siglo XXI, podríamos estar no ante una ola, porque no lo sabemos, sí ante una alternativa. Porque si tú te fijas, la mayoría de los gobiernos ha actuado dentro de un estado de compromiso, si usamos esa fórmula. Lo que pretende hacer Milei
es una revolución, es más parecido a lo que hizo Chile entre 1973 y 1981, es decir, es un giro copernicano al esquema de desarrollo económico y social que había tenido el país antes de esa fecha. Bueno, lo que quiere hacer Milei es exactamente lo mismo, quiere hacer un cambio crucial en lo que ha sido Argentina, no solo en los últimos 40 años, sino que a lo largo del siglo XX, y generar las condiciones para un desarrollo económico liberal. Él es de derecha liberal. Esto significa que sí cree en el Estado, pero cree en un Estado al servicio de la persona, más bien chico y eficiente que grande, obeso y poco eficiente. Cree en el despliegue de la iniciativa privada, y eso no solo en materia económica, sino en los más diversos ámbitos. Cree en el libre juego de la oferta y la demanda, en la apertura al comercio internacional, en la libre iniciativa económica para crear, para definir qué, cuánto y cómo producir, y así una serie de cosas. Eso va a sonar chino en Argentina. Si Argentina está muy acostumbrado, piensa tú esta cuestión que ya se ha ido relativizando, esto de que hay un dólar fijado y todo eso, pero que en la práctica todos compran por fuera el dólar porque no se respeta el marco oficial, el supuesto marco oficial. Entonces yo creo que ahí va a haber un cambio. Pero a mí, para terminar, me parece que lo clave de Milei no es entender las 3 o 4 medidas, la privatización de YPF, los yacimientos petrolíferos argentinos, o la situación del Banco Central, o la dolarización. Me parece que esos son detalles al lado de lo que él ha ofrecido como proyecto, así como en Hugo Chávez era la construcción del socialismo en el siglo XXI, es decir, era la búsqueda de un objetivo. Me parece que en Javier Milei es volver a poner a Argentina entre los grandes del mundo, y ese es un objetivo. Si lo va a lograr o no, hay que dejárselo al tiempo, pero es un objetivo que es cualitativamente muy distinto a lo que hemos visto en América Latina en los últimos años. Alejandro, hay un tema que es interesante, tú lo comentaste la pasada en el primer bloque, que tiene que ver con el tipo de liderazgo de Javier Milei, porque efectivamente se trata de un liderazgo disruptivo, fuera de los políticos, de los partidos políticos tradicionales, muy crítico de la política, y él se refería a la casta política, ¿no? Íbamos a terminar con la casta, y la casta tiene miedo, y en fin, y habló de nuevo el domingo del triunfo de la casta, o sea, de la derrota de la casta. Entonces, es bien interesante por ese lado. Por otra parte, tú bien comentabas esta idea de relacionarse muy directamente con la sociedad. Javier Milei es un activo participador, participante de Twitter, por decir algo, y tiene tweets muy disruptivos que generan muchas reacciones, mucho apoyo también. El Instagram es muy entretenido. El Instagram es muy entretenido. O sea, hay también una forma distinta de hacer política, de aproximarse a la política, de aproximarse a las personas. Es crítico también en Argentina del periodismo, ¿no? Javier Milei hablaba mucho de los periodistas ensobrados, que no es que sean sobrados ni soberbios, sino que están literalmente pagados por sobre. Esa es la crítica que hace Milei a periodistas que serían afines al gobierno de los Kirchner. Entonces, es bien interesante cómo lees ese fenómeno, porque uno podría verlo en otros lugares también. No sé, se compara muchas veces con Donald Trump, que tiene diferencias y similitudes con el liderazgo Milei, pero también tiene esto de las redes sociales, a tal punto de que Trump armó una plataforma propia contra Twitter, porque no le gustaba a Twitter, pues lo sancionaban, lo censuraban, antes de lo compraran los Musk, y se relacionaba directamente con las personas. O sea, hay elementos que dan cuenta también como de un cambio en la forma de hacer política que parece tener algo de resultado, como prueba el domingo. Yo creo que son dos cosas de naturaleza distinta, pero que se toman. Lo primero, yo creo que el periodismo desempeña un papel fundamental en la democracia, no solo por la transmisión y procesamiento de la información, sino también por la fiscalización del poder. Y en ese sentido me parece a mí que es una tarea imprescindible. Yo le agregaría otra cosa. Es tal el cúmulo de información que circula en el mundo que alguien, y eso se llama periodismo en las sociedades contemporáneas, tiene que procesar y jerarquizar y decir, bueno, esto es lo esencial, esto es accesorio, lo relevante de esta noticia, esto. Y a mí me sigue pareciendo que el periodismo es relevante. Lo que ocurre es que hay un segundo aspecto que tenemos que tomarlo como lo que es, como la realidad, y que son las redes sociales. Y eso permite que las personas, sin pasar por un editor de prensa, sin pasar por un editor de la radio, de la televisión, de los diarios, tengan un contacto directo con la ciudadanía, con información. O sea, dicho en otras palabras, si la televisión no hubiera transmitido el discurso de Javier Milei el domingo, lo hubiéramos escuchado igual sin necesidad de hecho, muy pocos canales lo transmitieron, de hecho.
Claro, porque en Argentina los canales son bastante sesgados. Claro, entonces, pero es bueno saberlo eso, ¿por qué? Porque hay un modo de contactarse directo con la población. Yo le escuché a José Piñera en 1995 una conferencia que dio en la Universidad Católica, una conferencia notable, que se llamaba El motor del mundo y la desigualdad, Internet y la política del futuro. Y él anticipó que en la política del futuro Internet iba a ser más poderoso que los editores de los medios de comunicación. Y es más o menos lo que estamos viendo a través de las redes sociales hoy. Y yo creo que algo de eso hay. ¿Es populismo? Depende. Yo creo que es populismo y es negativo si y solo si pretende destruir las instituciones. O sea, si es una fórmula que pretende bypassear al Senado y a la Cámara de Diputados, si cree que los partidos políticos son prescindibles como canales de opinión de la ciudadanía y por ende vamos a tener un sistema atomizado y dependiente del gusto del populista de turno, yo creo que eso va a terminar destruyendo la democracia. Si por el contrario es solo un medio de hacer más directa la comunicación, pero con partidos políticos fuertes y con instituciones fuertes, yo no veo problema en eso. Hagamos una pausa comercial, Alejandro. A la vuelta vamos a estar conversando, por supuesto, qué impacto puede tener en Chile el triunfo de Javier Milei con la recomendación del libro habitual. Así que en pocos minutos volvemos aquí en este Jueves de Historia en Nuevas Voces con Alejandro San Francisco. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Alejandro San Francisco, historiador académico de la Universidad San Sebastián, director de formación de Red Pública. Alejandro, ¿qué impacto puede tener ya no en Latinoamérica, sino en Chile, probablemente tal, el triunfo de Milei? Ha habido una suerte de polémica, yo la encontré bien absurda, debo decir, y ser crítico de varios parlamentarios de la oposición que insistieron mucho en esto, que era importante que el presidente Boric fuese al cambio de mando en Argentina. Yo diría que el gobierno solo decía, sí, va a ir, check, o sea, no, es una polémica muy artificial. Claro, podría decir por las críticas que en su minuto hizo Milei al presidente de la República, que más que críticas fueron falta de respeto, porque la verdad es que la ha tildado de varias cosas, entre ellas un zurdo empobrecedor y todos esos típicos conceptos que ocupa Milei. ¿Qué impacto puede tener la cercanía con Kast, la figura de un líder fuera de los partidos políticos? ¿Por dónde crees que va la cosa? Yo creo que tiene impacto, es un impacto que no es medible en lo inmediato, pero si tú miras la política de los últimos 15 años en Chile, tiene algo de Milei. Los liderazgos surgidos en canales, llamémoslo así, personales o de instituciones del mundo privado, a mí me parece que han seguido esa lógica. Sea en la fundación, en Fundación Nuevamente, en otro tipo de trabajo, me parece que está ahí. El desafío que asumió en su minuto José Antonio Kast de ir por la libre y no seguir en un partido de la transición, a mí me parece que tiene también la misma lógica y le permite hablar con más libertad y tener un trabajo más directo. Lo que dice José Antonio Kast, decir la verdad, no es que otros no digan la verdad, sino que tienen más transacciones, más nivel de acuerdo en cuestiones que hay que acordar, pero también en cuestiones que no hay que acordar. Y el tercer ejemplo que pongo es el impacto que denunció a finales de la primera década del siglo XXI Axel Kaiser en su libro La fatal ignorancia, que esta despreocupación por el ámbito cultural, el ámbito del debate de las ideas. Y yo creo que ahí hay un trabajo muy serio que hacer, que en alguna medida lo hace la Fundación para el Progreso en la línea liberal, pero también hay otras instituciones que lo hacen. O sea, o estás dispuesto a pelear el debate por la idea o lo abandonas por la mera disputa electoral y nada más. Yo creo que ahí hay una enseñanza que también es grande y que va a pegar en Chile. Ahora, si eso tiene ventajas o desventajas para la próxima elección, yo creo que es muy luego saberlo. En principio, evidentemente, termina beneficiando a las posiciones más contrarias al gobierno de Gabriel Boric, pero también es cierto que ahí hay posturas divididas en cómo enfrentar el plebiscito del 17 de diciembre. Sí, yo creo que una enseñanza que puede dejar es la necesidad de tener como liderazgos dispuestos a arriesgar algo y no meramente a calcular lo que cómo van las encuestas o cómo van los focus group. Alejandro, en definitiva, ¿qué lecciones te parece que uno puede sacar de la elección de Javier Milei el pasado domingo? Un triunfo muy importante sobre Sergio Massa.
¿En qué orden de cosas se pueden sacar lecciones de Milei? ¿En materia del carácter del candidato, de la coherencia efectivamente ideológica o doctrinal de Javier Milei, en la claridad, en la valentía de salirse del esquema político y ir por fuera? ¿Dónde crees que están las grandes lecciones que puede sacar Chile y Latinoamérica de la elección de Milei? Me parece que hay 3 o 4 lecciones que se pueden sacar. La primera es la consistencia en el plano de las ideas. Y esto prescindiendo del estilo, porque algunos que defienden las ideas de la libertad en un sentido liberal podrán ser más directos, más peleadores, otros serán más cautos, menos proclive a las disputas. Pero lo que es claro es que en la consistencia de las ideas prácticamente no ha habido concesión ahí. ¿Significa que todos tienen que ser iguales? No, no tienen que ser todos iguales. Pero si tú te fijas, para terminar con este primer tema, si tú tuvieras a conservadores chilenos defendiendo con esa misma fuerza las ideas en que creen, si es que creen en alguna, probablemente tendrían más éxito, tendrían más incomprensión también, claro. Pero tendrían más logro. A veces como que están más preocupados del qué dirán que de la real explicación de sus convicciones más profundas. La primera idea entonces es la consistencia de las ideas. Lo segundo es una cuestión básica, que el poder es efímero. Uno veía la máquina muy aceitada del kirchnerismo, con presencia en todos lados, tirando millones y millones y miles de millones de dólares a fondo perdido para la primera y segunda vuelta, pero finalmente son derrotados. Al poder hay que desafiarlo, no hay que conformarse con que las cosas van a seguir siempre igual. Es posible enfrentar al poder desde la adversidad y con posibilidades de éxito. Pero para ello, y aquí viene una tercera idea, no basta con decir yo me opongo, es necesario oponer a la utopía revolucionaria, en el caso de las personas que son de derechas, una utopía, un proyecto que sea tanto o más atractivo que la utopía que se combate. O sea, si en su minuto la revolución cubana o la revolución bolivariana fueron muy atractivas en América Latina, tú no sacas nada como ponerte como un frontón. Tienes que ser capaz de proponer un futuro de esperanza como alternativa a esos proyectos. Y me parece que Milei lo hace, y por eso yo sostengo que lo más relevante no es el Banco Central, la dolarización o tal o cual detalle, sino que volver a poner a Argentina en las grandes ligas de la política mundial. Y por último, que yo creo que hoy día todo está interconectado. El triunfo de Milei se celebra en Chile, se celebra en Brasil, se celebra en Europa, en Estados Unidos. La derrota del kirchnerismo pasa exactamente lo mismo. Y eso pasa en todas las elecciones. Si tú te fijas, hoy las elecciones se siguen minuto a minuto en distintos lugares del mundo, y eso habla de un mundo cada vez más interconectado, donde ojalá aprendamos lo bueno y desechemos lo que es malo, lo que es caduco o aquello que no contribuye a una buena política. Alejandro San Francisco, se nos acaba el programa, pero por supuesto, como cada día, la recomendación de libro, como cada jueves, la recomendación de libro a nuestros auditores en este programa. ¿Qué le traes a los radioescuchas de agricultura? Yo te digo que la próxima semana vamos a traer una sorpresa. Solo digo eso, ¿ya? Para que lo anoten ahí. Para que lo anoten. Pero la recomendación de esta semana es un libro que publicamos en el Instituto Red Pública con la Universidad del Desarrollo. Chile y América Latina. Crisis de las izquierdas en el siglo XXI. Este es un libro que editó Álvaro Iriarte con Claudio Arqueros, que trabaja en la Fundación Jaime Guzmán, y que incluye distintos análisis. Lo interesante es que son análisis cuando empiezan a ganar las derechas. Claro. Ahora, cuando ganaron las derechas, después ganaron la izquierda. ¿Y por qué vale la pena leerlo? Porque estamos en una vuelta, en una segunda vuelta. Una espiral. Entonces, yo creo que al menos vale la pena volver. Yo le recomendaría a Álvaro Iriarte y a Claudio Arquero que piensen en una nueva edición y actualizada al año 2024, es decir, que incluya las elecciones de Ecuador, Argentina y Brasil, y que vea en qué está América Latina hoy, porque realmente ha habido movimientos telúricos importantes en el continente, y yo creo que hay mucho por hacer en materia intelectual para tratar de entender bien a este continente que a veces aparece tan incomprensible como vemos.
Chile y América Latina, crisis de la izquierda del siglo XXI es el libro que trae recomendación Alejandro San Francisco para este día jueves de Historias Nuevas Voces, y con eso vamos cerrando nuestro programa. Alejandro, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en este día jueves. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía. Ya viene Deportes en Agricultura, así que quédense en la 92.1. Nosotros nos reencontramos para terminar esta semana, penúltima semana de noviembre, mañana viernes a las 13 horas, acá en Nuevas Voces. Que estén bien. Y para que busquen la efeméride, en 2 o 3 días más están de aniversario el general Pinochet y Patricio Elwin. Aniversario natalicio. Aniversario natalicio. Nos vamos, queridos amigos, que estén muy bien. Chau, chau.